Mientras puedo compartir lo que les contaba en audio acerca del trabajo que estamos haciendo con mis compañeras. Eh, bueno, yo a ustedes les pasé el link para contestar preguntas siendo padres, ¿no? También hicimos uno de adolescentes. No saben las respuestas que hubo. Hoy hablábamos con, con mis compañeras acerca de esta comparativa, ¿no? Las respuestas de ellos comparada con la de los padres. En los padres sale que, no sé si ya leer las preguntas, pero los padres dicen como que si hubiese una comunicación asertiva, ¿no? Como que en esto de que fluye, de que conversan, de que no hay tabú en los temas, por ejemplo, sexo, drogas, que se habla, que saben quiénes son sus amigos, que comparten tiempo de calidad más allá de... Creo que se escuchó antes, ¿no? Sí, creo que ahí anda Andrés. Pero sacar el... Ahí. ¿Ahora se escucha? Ahora Sí, sí. ahora sí. Hablen, hablen, hablen que las escucho. Estaba haciendo tiempo mientras arreglaba. Eh, y bueno, y los chicos, en cambio, reclaman todo lo que los padres dicen que sí hacen. Hay un apartado en el que les dejamos tipo libre interpretación de que si creen que los padres... Ahora, eh, ahí hay de todo. ¿Crees que los adultos no entienden? ¿Qué crees que los adultos no entienden de los adolescentes? De la pregunta, ¿no? Y ahí hubo de todo. Eh, pero nada igual a lo que contestan los padres, ¿no? Ellos diciendo de que los padres eh, creen entender pero no, que los acusan, que les exigen, que creen que para sufrir tiene que pasar algo muy grave, entonces como que minimizan sus sentimientos, que no escuchan tanto como ellos creen porque no existe esa confianza. Porque yo no le contaría cosas que ellos creerían que yo estoy exagerando, dicen, ¿no? Algunos. Otro, me gustaría que mis padres fuesen como los de mis amigos. Ahí preguntamos, por ejemplo, cómo era la crianza, ¿no? Si era democrática, permisiva o autoritaria. Y prevalecía la respuesta que era permisiva, pero, pero después las respuestas en el resto no condice con eso, permisivo, ¿no? Entonces, tal vez no se entendió el concepto de lo que es permisivo. Pero bueno, nada, falta un montón, tenemos hasta fin de mes para acabar información y es lo que vamos viendo hasta ahora, ¿no? Pero muy interesante. Yo entré a hacerlas. Y, y vos sabés que me pasaba eso de que cuando miraba la pregunta decía, pues decía, bueno, habla de estos temas sin tabú. Sí, sí, o sea, lo hablo, pero si el tema sale, no lo busco. Entonces, también estaba bueno para que uno se replantee de decir, bueno, pero es como que le doy el lugar, no le doy el lugar, porque uno termina esquivando. Porque esperar a que el adolescente que no lo va a plantear, esperar a que lo plantee, viste, es como... Eh, también, viste, nada, me pareció que estaba re bueno para uno que, yo que en mi caso fuera de dar esto, también soy madre y el rol, viste, ya es otro, de que era un buen punto cómo estaban planteadas para que uno también reflexione y no se mienta o se cuestione, o se, viste, era como que, ay, no sé si soy yo que no entiendo la pregunta, viste, uno se queda hacer el boludo, porque es así. Y después decía, no, sí, entiendo lo que me está preguntando, pero es que realmente no, si no sale el tema no lo busco. No, no es, tiene que pasar algo. No es algo que uno... Entonces como cierta apertura aparente que en realidad después te das cuenta que no es tan real. Así que nada, me pareció re linda la propuesta y que les va a servir un montón porque está bien encarada para proponérselo y replanteárselo. Después les comparto, si quieren, las preguntas de adolescentes para ver, que vean lo que nos gustó es también la llegada que tuvo, ¿no? Porque la edición también. Porque todo es como un agradecimiento de, che, gracias por habernos llevado a la reflexión, porque por ahí, nada, vos estás en tu mundo, ¿no? Y te aparecen estas preguntas ¿no? Que te invitan a la reflexión, a plantearte esto, che, ¿yo hago? Me parece como genial haber sembrado eso
en los padres que tal vez como que no registramos, ¿no? En el día a día de pensar de que estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades y tal vez con esto de darle una vueltita más los invitamos a repensarlo, ¿no? Y a los adolescentes también nos agradecen, porque después aparte le pusimos como otros aportes, aparte de todas las preguntas, como, bueno, tal vez hay algo que quieran decir que no está acá, y fue como un gracias por habernos escuchado, gracias por habernos preguntado, nos decían. Me sentí acompañado, también decían en las preguntas, ¿no? En esto también, yo creo, de, de darles el espacio para que cuenten, ¿no? De cómo se sienten. Hay en el último del cuestionario hay como para poner si por ejemplo tuvieron, a ver cómo decía, dice por ejemplo, tengo personas en las que confío, algo, poco, mucho, bastante, no sé, me escuchan en mi casa, mis padres son abiertos conmigo, como esas cuestiones, ¿no? Y eso, como darles ese espacio. Y también eso también estuvo lindo. A mí me llenó de, no sé, de afecto de haber recibido las devoluciones de ellos. Y me parece que está bueno la herramienta de usarlo de esta manera, porque es como dice Hilda, tiene vergüenza, no lo van a hacer, entonces hacerlo desde este espacio, que encima tecnología les encanta, anonimato, desde el otro lugar, entonces era como que también estuvo re bueno armado el dispositivo en la forma, ¿no? Que es como darle un pie a que contesten y de dejarlo explayar, porque muchas veces uno arma estos formularios, viste, sí, no, opciones, y sin embargo es como decía, hay que buscarle de darles ese lugar, ese espacio, y desde esa manera yo creo que estuvo bueno, es ayudarlos a hablar y entendiendo también, bueno, esa crisis que tienen, la vergüenza, y nada, la verdad que me encantó la propuesta, estuvo muy, muy bueno. Si Así que me después permiten un anda minutito, contándonos cómo sigue. sí, un minutito más y les cuento una respuesta que a mí esa me movilizó. Eh, Dice, siento que ellos no entienden de que para sufrir no es necesario haber sufrido maltratos o abusos, que no solo las personas que sufren eso tienen el derecho a sentirse así. Y otra, de que desde chica siempre minimizaron mis problemas. Siempre para ellos fui una mala agradecida, o me decían que tenía mucho amor, que lo tenía todo, pero que ¿por qué tendría que sentirme triste? Y eso duele viniendo de tus propios padres. También pasa que ellos sienten que vos nunca intentás nada, que no te esforzás, y sí lo haces, todo el tiempo. Y por eso vos también te odias y te exigís, te sobreexigís, y ellos no lo entienden. Se enojan por no contar lo que te pasa. Si ni yo sé lo que siento, ¿cómo esperas que te lo diga? No es que yo no quiero, es que ni yo sé cómo me siento al respecto de todo. Y duele no saber el por qué, y lo que más querés es que se den cuenta. Muchas gracias por ayudar, pero nadie escucha. Terrible. Fuertísimo, fuertísimo. Terrible, sí. Pero bueno, trabájense en ustedes también para que estas cosas fuertes, ¿no? No es fácil tampoco estar de tu otro lado leyéndolo. Pero sí, las realidades van a ser así. Te diría que hasta fue leve, dolorosamente leve. Tenés ganas de contactarlos, ¿no? Sí, Y abrazar a todos, escucharlos a todos y decirles, bueno, acá estamos. También hubo respuestas de que hubieron autolesiones, hubieron 6 de los 30 hasta ahora que respondieron, que respondieron que sus frustraciones las resuelven autolesionándose. Fuerte. bueno. Nada, va a servir un montón, pero bueno, no deja de chocar la realidad, ¿no? No deja de ser un golpe. Bueno, si les parece, vamos a arrancar la clase de hoy. Me asusté cuando vi que ingresaba Oscar. Dije, ay, ¿quién es Oscar? Buenas tardes a todas, no las quería interrumpir a mi compañera. ¿Cómo estás? Bien. ¿La Es niña por... mejor? Bien, bien.
por suerte. Bueno, me alegro. Estoy desde la compu de mi nene, así que no me di ni cuenta. No pasa nada. Gracias. Bueno, hoy vamos a entrar en la etapa de la adultez. La adultez está separada en tres. Adultez temprana o juventud, y después vamos a ver adultez media y adultez tardía, que sería la vejez. Vamos a arrancar hoy por la primera. Viendo y considerando que es etapa cercana o la que estamos transitando o cercana, la propuesta de hoy es, algunas cosas sí las vamos a ir viendo, algunos conceptos nuevos, y otros los van a ir trabajando ustedes. Hoy no voy a trabajar yo, voy a trabajar lo justo y necesario. Así vamos participando, así que estén atentas. Comparto así chiquito, así las puedo ver, porque hoy las voy a hacer trabajar. Así veo cómo se pelean por levantar la mano y participar y dicen, yo, profe, yo. Bueno, etapa de la adultez. La tan esperada, viste que cuando sos chico decías, ay, quiero ser grande. Y cuando sos grande decías, ay, quiero ser chico. Parece como que es la etapa en donde todo ya está resuelto, encaminado, donde todo debe ir perfecto y nada, creo que subestimamos mucho esta etapa. No deja de tener sus propios conflictos. Como veníamos viendo, cada etapa va a tener un grado o un aspecto que complementa la maduración psicoemocional de todos los individuos. Y también son las que estas etapas nos van a ir formando como seres sociales para interactuar con un otro o con el medio. Así que de nuestro nacimiento a nuestra adultez vamos a ir pasando por diferentes etapas de desarrollo. Nosotros ya las estuvimos viendo, las que vamos transitando en la niñez y las que vamos transitando en la adolescencia. Se dice que si estas etapas se van a ir cumpliendo de manera satisfactoria, nos van a permitir ser seres socialmente funcionales, en el mejor de los casos. Si somos seres funcionales, lo que vamos a poder es ir asumiendo estas nuevas responsabilidades y retos que va a tener la adultez. Por adulto se entiende que es el que llega a un punto biológico orgánicamente desarrollado. Vimos que la adolescencia la pubertad iba a terminar cuando arranque el desarrollo psicosexual y la adolescencia culmina cuando ya está todo el sistema reproductor desarrollado. Y ahí arrancaría la etapa de la adultez. Desde un enfoque orgánico y psicológico. Desde el enfoque económico se va a decir que somos adultos cuando ya tenemos esa independencia económica de los padres y la solvencia para independizarnos y ser autónomos. Y desde lo psicológico se va a decir que somos adultos cuando ya somos responsables de nuestros actos y también de producir algún aporte al medio social. Por eso esto de las leyes penales para los menores, de que no se los puede enjuiciar hasta que no sea mayor de edad, porque se considera que alguien que tiene menos de 18 años y no está dentro de la etapa adulta no puede ser responsable todavía de sus actos. Tengamos en cuenta esto de la adolescencia, que se trata de esto de transgredir regla. Entonces, si un chico de 16 años roba, ¿está haciendo el acto de robar o está transgrediendo una regla? Es la pregunta. No lo podemos saber. El único que lo va a saber es él. Entonces, por eso
O sea, este es un ejemplo de cómo se piensa que trabaja la psique del adolescente y el por qué no se lo puede hacer responsable de sus actos. Porque la psique todavía no estaría preparada para eso. Eso se va a dar en esta etapa de la adultez. La adultez temprana también se puede llamar adultez joven o juventud. Es como que suena más lindo, prefiero que me digan joven, que te digan adulto. Y va a ser la etapa que abarca entre los 20 y los 40 años. Esto es relativo porque hay muchos sociólogos que esto ya lo están cambiando o lo piensan diferente, porque hoy por hoy un chico a los 20 años no tiene solvencia económica ni la independencia como para irse a vivir solo y tener esta autonomía y no depender de sus padres. Entonces, por un tema social y económico y las crisis, esto se ha extendido un poquito más. No es tal así como se dice, puede variar. Depende de la sociedad en donde va a estar este sujeto. Este va a ser un periodo en donde lo que se va a buscar es la realización personal, tanto en el ámbito laboral como pertenecer o obtener una profesión, desarrollar conocimientos en el trabajo, pero también en lo personal, que va a tener que ver con la búsqueda de una familia, de una pareja, para compartir meta y tener un proyecto, que muchas veces la familia, aunque no tengan hijos, el hecho de estar en pareja a esta edad implica familia. Y ahora se las pateo a ustedes. ¿Qué es una crisis? De a una, porque no escucho bien. Tic, 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 tic. Perdón, quería preguntar si se refería a crisis en la etapa adulta, o sea, de pasar de una etapa a la otra, o crisis como crisis personal. Y partamos como crisis en general. ¿Qué es una crisis? Y algo que desencadena que pierdas el equilibrio que tenías, emocional o racional, o que se te va todo, que te cae todo lo que estabas haciendo. Y no sé, estoy enroscando las palabras. Y yo creo que es alguien como que se desborda, así como dicen. Ah, justo había dicho Hilda lo mismo. Algo que se Algo desborda. que se desborda. Sí, como que te está yendo bien o te parece que te está yendo bien y de repente te das cuenta que no, o querías tal cosa y no la podés tener y explotás. No sé. También lo pensaba, preguntaba eso porque me recordaba las crisis de la lactancia, ¿no? Que a medida que van pasando los meses, el bebé tiene una lucha con la teta, por así decirlo, porque él tiene un desarrollo que todavía la teta tiene un flujo que cuando él se va desarrollando, la teta no lo satisface, entonces como que hay esa pelea. Esa es una crisis cada cierto periodo de tiempo, 3 meses, 2 meses, dependiendo. Y si lo llevamos a la adultez, ¿qué es una crisis para un adulto? Algo que se desborda, romper el equilibrio. La frustración, darte cuenta que querías hacer tal cosa y que no sos capaz de hacerlo. ¿Será? La crisis económica, dice. Muy bien. Sí, pensemos en el adulto joven, porque si nos vamos a adulto mayor es como ya nos vamos al anciano y
pongámoslo de acá, el adulto joven, el que recién arranca. Bueno, si tiene entonces que ver con, de nuevo lo llevo a las etapas, es esa, como la frustración que le produce ese cambio de la adolescencia a la adultez joven, que como que no está por ahí preparado para enfrentar lo que viene, y eso le produce como un desequilibrio, un desborde, ¿no? De no poder pensar que no puede sostenerlo. En esta etapa lo que va a aparecer como novedoso o bueno es esto de poder elegir ya tu profesión, a qué te vas a dedicar, qué vas a estudiar. Ahora, a la vez aparece como esta contradicción de libertad, pero responsabilidad, diría yo. Como que se enfrentan una con la otra. Es como que digo, bueno, está bien, ahora soy libre de elegir, ya soy grande, pero tengo que asumir la responsabilidad de lo que elija. Entonces, se va a perder ese equilibrio de ese rol despreocupado del adolescente, que no le preocupaba demasiado su futuro, a este que sí le tiene que preocupar. Justamente, tiene que llevar todo al futuro, tiene que pensar no solo en el mañana o en el instantáneo, sino que en esa profesión que voy a elegir o la carrera que voy a elegir es la que me va a acompañar el resto de la vida. Lo mismo con la pareja, ya se supone, porque no pasan todos los casos, pero se supone que en esta etapa, si decide tener una familia, ya tiene que empezar a buscar pareja, tiene que encarar las relaciones desde otro lugar que no hacía antes. Entonces todo esto va a implicar una crisis porque es romper con todo lo que ya tenía para asumir este rol y estas responsabilidades nuevas. También imaginemos que en esto social también incluye, porque acá sí, la justicia, la sociedad también te va a juzgar si no haces algo que esté dentro de las normas. Entonces, todo este cambio de la no responsabilidad a ser responsable por cada acto le implica al adulto una crisis. Es como la mejor etapa porque es, después de transitar la adolescencia, es la etapa donde deberíamos tener mucha más energía, ganas, pero a su vez nos podemos encontrar desmotivados o obstaculizados por esto de saber que tenemos que asumir estas responsabilidades nuevas. Entonces hay que entender que en esta etapa es como que no es todo tan lindo como parece. Por otro lado, va a aparecer en esta etapa esta contradicción entre intimidad versus aislamiento. ¿Qué significa esto? La intimidad va a ser esa fuerza que movilizan al joven a confiar en alguien como compañero. Y también a elegir un trabajo y restablecer relaciones un poco más profundas y concretas. Acá va a buscar ser fiel a estos lazos que va adquiriendo, y también va a aprender de lo que son los sacrificios y los compromisos con el otro. Si lo llevamos meramente a la pareja, se habla de eso, de establecer lo que sería una pareja seria o estable, y ese rol es donde va a encontrar y va a brindarse para esta intimidad. Es como abrirse hacia el otro. Cuando habla de intimidad, habla de esto de la intimidad mía, mostrar y brindar lo interior mío con un otro. Lo contrario a esto va a ser el aislamiento afectivo, que va a tener que ver justamente con lo contrario. Distanciarme, no establecer relaciones, comprometerme con nadie, en donde la intimidad es mía, en donde prevalece el egocentrismo, la individualidad. Es aquella persona que a esta etapa, en vez de elegir estar en pareja, eligen estar solo. ¿Por qué es importante en esta etapa
esto de encontrar a alguien, ¿no? Alguien a quien querer, alguien a quien mostrarme, alguien con quien comprometerme. ¿Por qué se creen que es importante en esta etapa esto? Porque con un otro pesa menos. Y aparte, Porque el otro me construye. y aparte, pensemos, Porque en la adolescencia, cuando empieza a fluir todo lo que es el tema sexual, de parejas y todo eso, y el deseo de compartir con alguien, de vivir con alguien la sexualidad plenamente. sí, Tenés ganas de estar con esa persona con la que te enamoraste, lejos de tu familia, y no ya para formar tu propia familia, sino para disfrutar de la intimidad con otro, compartir el amor, ser uno. ¿y para qué es importante esto de ahí a mañana, ahí al después? ¿Por qué se creen que es importante para un adulto poder establecer con alguien una relación de compromiso y amor y demostrarme tal como soy? El cumplimiento de objetivos y metas. ¿Cómo? Para, Para poder cumplir objetivos y metas con un otro. Mazo. para no estar solo, porque somos seres sociables, somos seres que Oye, estamos sus viviendo. maridos si la escuchan y dicen para no estar solo. Pero si encontrás una pareja que te escucha y es compañera, está bueno. Ahora, si no la encontrás, ya es otra historia. No vas a querer, vas a preferir estar sola. Pero quiero compartir para un futuro, no sé, para compartir con un otro. Que no tiene que ser siempre tu pareja, también puede ser una amistad, no sé. Acá hay una pequeña diferencia. El adolescente busca relaciones en amigos, en pares, porque necesita pertenecer a un grupo que no sea el de los adultos. Ahora, y busca a su pareja porque se despierta esto sexual, que le entra curiosidad y que el cuerpo ya está preparado y que vive ese enamoramiento primero con toda la intensidad que implica, por la etapa, por las hormonas, por todo. Ahora, cuando llegamos a la vida adulta, ya la necesidad pasa por otros lados también. Pero hay que diferenciar esto de por qué la necesidad de buscar un otro, sino cuál es el objetivo más profundo de eso. Más allá del amor y de compartir y que de a dos es más lindo y es mejor y vamos juntos a la par, porque eso es como la parte romántica. Ahora, si nos metemos a algo más profundo de esto, ¿para qué nos sirve en la adultez esto? Porque nosotros después de acá tenemos que asumir roles sociales en la sociedad. Si una persona no aprende a querer a un otro, que no sea sus padres, que no sea sus amigos, y a tener esta intimidad con el otro, ¿cómo hace para vivir en sociedad? Entonces lo que se va a instaurar con esto es algo más profundo que una relación de pareja, sino el mundo social, cómo vivir en sociedad. ¿Cómo aprende uno a ser fiel a una regla o a una norma o a una ley si no lo implementa con uno y el otro? Entonces, es como un aspecto más, justamente, esto de sociabilizarse. Empezamos con esto de, primero nos sociabilizamos en casa con la familia. Después vamos a la escuela, que también hay otras normas y sociabilizamos y empezamos a aprender ahí las normas sociales. Después con nuestros pares y el primer enamoramiento adolescente, que tiene que ver con brindarse de una manera intensa, pero en donde no apunta a un después. No hay un compromiso más grande. Y acá se produce esto no solo como para buscar una vida con un otro, como un ideal o algo cultural, sino que también es lo que nos va a preparar para la vida en sociedad,
para poder sociabilizar. Nos va a enseñar a respetar pautas, asumir responsabilidades, compromiso con alguien más que no sea conmigo misma. Y quienes no, perdón, pero y quienes no, porque, no sé, me genera una contradicción de que conozco gente que eligió, gente grande, ¿no? Adulta de, no sé, 60 años, que eligió no tener hijos, no tener pareja, y sin embargo son personas sociables, o sea, están insertas en la sociedad. De alguna otra forma, por ejemplo, no sé, laboralmente o a nivel familiar también. Bueno, pero les va a faltar algo, ¿eh? Para esta teoría, ¿no? Esto es de una teoría de una rama de la psicología que va a decir que esto sea así. Que aquel que no puede o no quiere asumir ese compromiso con el otro, lo que le va a pasar es que va a ser como más egocéntrico, más individualista. Entonces, a lo mejor consigue trabajo, sí. A lo mejor tiene amigos, sí. Su familia de origen está todo bien, sí, está todo bien. Ahora, ¿qué le devuelve a la vida en sociedad? ¿Eh? No va a tener esa mirada de vocación con un otro. Estuve con una luto y que se aleja. No entendí ahí, Hilda. No quiero invadir tu intimidad. No, lo que quiere decir es esto, que va a ser más individualista. Piensen en que estamos en un mundo que ya de por sí es consumista e individualista y que muchas veces se da esto, que no empiezan a asumir compromiso con un otro. De hecho, las parejas se forman estadísticamente, ¿no? Mucho más tardíamente que antes. Antes era normal que casarse a los 20 y antes también. Y ahora como que esto todo se fue demorando un poco más. Y hoy se casan, te diría como para ser optimista, a los 35. ¿Eh? Esto se fue cambiando porque la sociedad también se fue volviendo individualista. Entonces lo que dice esta teoría, que se da por esto, por no asumir dentro de la responsabilidad del adulto joven, el compromiso con un otro, que arranca con una pareja. El real compromiso con un otro debería arrancar con una pareja. Lo pinta así porque, bueno, es como el proyecto. Después lo podemos cuestionar o no. Es una mirada. Podríamos pensar en esto de cómo fue cambiando esta nueva familia y esta nueva sociedad y ponerle un poroto a que esta teoría nos ayudaría a entender eso. ¿Por qué tanto individualismo? ¿Por qué hay esto de tanto egocentrismo en donde uno se fija en uno y no en el otro? Que es real, existe. Bueno, según esta teoría es por eso. Porque se produce en esta etapa de la adultez esta crisis con estos dos enfrentamientos, dos lados opuestos. De un lado quedarme, compartir lo mío con un otro y por otro lado no, compartirlo conmigo. Y que eso va a repercutir en la sociedad. Bueno, sí, después vienen los lamentos en las otras etapas, ¿no? Ahí se Hilda de alguien que se lamentaba porque no había tenido hijos ni había pensado en casarse. Yo tenía mi madrina, ya de grande, ¿no? Ella tampoco había tenido hijos y con la persona con la que se había casado falleció al poco tiempo que, se casaron, tiene un nombre, no recuerdo cuál es, pero es este de novela, viste que el tipo se está muriendo y aparece el cura, el juez y el no sé qué y los casa. Tiene un nombre especial a este tipo de casamiento legalmente. No lo recuerdo ahora, si me acuerdo después se lo voy a decir. Ella se casó así, o sea, se casó mientras que la pareja se estaba muriendo. Encima era como así re romántico, el tipo no lo quería a nadie porque era mucho mayor que mi madrina, muchísima guita, pero no lo querían porque era mucho más grande. Y en ese tiempo se esperaba otra cosa. Calculen que mi madrina a esta altura, si estuviera viva, tendría que tener, no sé, 90 años, así que estamos hablando de vieja data. ¿Qué pasó? Ella tampoco tuvo hijo y no se casó con nadie porque su gran amor era él.
Entonces, con los años esto fue repercutiendo. Ahora, vos no te dabas cuenta a la vista o ella no lo decía. Cuando mi madrina falleció, una de las cosas que nos sorprendió a todos es que tenía un baúl con llave, que la llave solo la tenía ella, y que después al tiempo mi abuela, que era su hermana, lo encontró la llave, cuando lo abrió encontró que tenía en ese baúl un montón de cajas de muñecas, con las muñecas nuevas, porque ella cada vez que viajaban con mi abuela a algún lado, nos traía a mí y a otra de mis primas una muñeca. Se compraba la misma réplica de las que nos compraba a nosotros y la guardaba en ese baúl. Como una manera de también penar esta hija que no tuvo, ¿no? Y este deseo que quedó ahí trunco, esta familia que nunca llegó para ella. Por no soltar esto cultural, ¿no? De que ya está, su oportunidad la tuvo y no se iba a casar con nadie más. Pero fíjense en que esto de asumir y las crisis que provocan, esto de querer y no poder, ¿no? Que es más o menos lo que plantea Hilda que le pasó a esta mujer. A veces no lo dicen tan explícitamente, pero después les repercute por algún lado. Bueno, yo quería plantear la otra mirada, ¿no? Como la de con esta gente que sé que está sola, que sería ¿Saben qué es el como, síndrome de Peter Pan? creo que tiene que ver con la infancia eterna, ¿no? ¿Cómo? Como con algo así como que de la infancia eterna. Mm. De alguien infantil. La adolescencia. Sí, Es como que no se ve preparado para asumir ciertos roles de la adultez, como que quedan estancados en esa etapa. sí, es como que es peor todavía, quedan en el niño, ni siquiera llegan al adolescente. Es como que transitan la adolescencia y llegan a la adultez y salteando una etapa vuelven a eso. Y se manejan siempre con roles así infantiles. Se decía mucho que, yo lo cuestionaría, pero se decía mucho que el que tenía el síndrome de Peter Pan era Michael Jackson y por eso tenía en la casa un parque de diversiones. Nada, yo en lo personal no creo que haya sido así, pero eh, se trata de eso, de aquellos que no pueden asumir un rol adulto y quedan estancados en este niño, ni siquiera llegan a ser adolescentes. Siguen con prototipos de conducta como si fueran nenes, no adultos y no jóvenes. Hoy se estudia en psicología y en psiquiatría así, como un síndrome. No tiene que ver solo con algo. Al principio era como más cultural, más como que, viste, te lo decían como más para curtirte o gastarte. Ah, sí, tenés el síndrome de Peter Pan. Hoy se estudia esto y se lo tiene en cuenta en las teorías psicológicas como algo que pasa. Porque muchas veces va en auge, muchas veces con esto de no crecer y no asumir responsabilidades, es como que no encuentran el lugar en el mundo. Y encima, en vez de volver a ser adolescente, como que vuelven a la niñez. Sí, no asumen responsabilidades, tal cual. En esta etapa aparece este aspecto súper importante que es el de elegir. Aparece acá el concepto de elegir. La voluntad versus la realidad. ¿A quién no le pasó o no le pasa que de lo que quiero a lo que puedo hay un abismo? A nadie, a mí nomás.
Ay, yo desde que digo quiero comer un helado hasta que me como el helado pasa un mes más o menos. A mí me pasó la etapa de justo esa, eh, de que fui mamá muy joven. Entonces me pasaba de que de hecho no fui a la entrega del diploma porque me daba vergüenza que estaba embarazada. Y de lo que quería era estudiar. Y de lo que podía era que tenía que criar al bebé. Entonces me siento reidentificada con esa etapa. Entre lo que quiero y lo que puedo. Y una frase de re de adulto, hago lo que puedo, o re de madre, ¿viste? Estoy haciendo lo que puedo. Y bueno, justamente por eso, en esta etapa esto nos atraviesa muchísimo. Y es re importante esta capacidad de poder elegir y que muchas veces por este conflicto que se genera entre lo que queremos y lo que podemos, entre lo que la realidad nos deja, que no siempre podemos elegir. O no podemos elegir lo que queremos. También soy una etapa que genera muchas dudas. ¿Qué elijo, qué no elijo? Es lo que le decía hoy, es la etapa ansiada y esperada, ¿viste? Quiero ser grande para poder elegir yo, no sé, lo que me voy a poner, lo que voy a comer. Y es mentira, no lo elegís. Pensemos en cómo afecta esto, ¿no? Y cómo repercute también. Y cómo se lleva a la familia y cómo también fue cambiando el contexto. Porque antes si tu madre no podía hacer algo que quería, decía, culpa de ustedes, ¿no ves? Que os tengo que andar cuidando. Yo que los crié, ¿viste? Te trabajaban desde esa culpa de que ellas no podían porque se sacrificaban por vos, ¿viste? Es como decía esta chica en tu cuestionario, vale, esto ay, si me quejo soy una desagradecida. Pues todo lo que hicieron por nosotros, por mí. Bueno, hoy por hoy esto sigue pasando en esto de que tenemos que elegir y en este encontronazo lo que hay que replantearse es qué hacemos ante esa crisis o ante esa contradicción para que eso que nos pase, si no podemos tener lo que queríamos, no lo depositemos después en un otro. Sobre todo si hablamos de adolescentes, de niños, de familia, ¿no? Entonces un buen temita para pensar. ¿Quién te dijo? ¿Tus padres te decían que no podías estudiar porque tenías que trabajar? Acá es como que el impulso de la adolescencia yo creo que es el que ayuda, porque es en donde tenemos fuerza para transgredir y eso por ahí también depende de cómo transgredimos ahí, cómo llegamos a esto. A mí me pasaba al revés. Yo tengo dos hermanos varones, yo era la única mujer, entonces mi papá era muy del pensamiento de que bueno, termina en secundario, los varones van a trabajar. Y yo, no, vos fijate, no hay problema, vos sos la nena. Aún así y todo, yo ya a los 16 años ya trabajaba, pero porque a mí me gustaba, porque nada, me parecía no sé, no sé si correcto, pero me servía, me gustaba hacer cosas, era muy inquieta. Entonces también tiene que ver con esto de esta soltura que le damos a los adolescentes y que ellos aprovechen también para ese modo de transgredir y soltarse, porque es como que son muy tímidos para una cosa, pero también tienen un empuje muy grande para otra. Y eso es lo que le va a permitir también llegar a esta etapa sin tantos conflictos o con menos, o con más herramientas para afrontarlo. Porque yo creo que a todos nos va a pasar esto de adolescencias que, libertades que no eran tal. Pero también hay que hacerse cargo de que dependía de uno. Si yo soy de reglas súper anticuadas, criadas con una modernidad no muy moderna. Pero bueno,
también romper estructura y adaptarse. Mi papá era policía de mi pueblo, así que imagínense mi adolescencia, 2 hermanos varones, mi papá el policía del pueblo. A mí pasaba un patrullero y aunque no estuviera mi papá, me saludaba, me decía, oh, Heller, hola, ¿qué tal? Me conocían todos, así que estaba re súper observada y cuidada. La primera vez que fui a un boliche, mi papá hacía adicionales, trabajaba de seguridad en el boliche y cuando me saca a bailar un chico, mi papá viene y me pregunta si quería algo para tomar en la plena pista del baile. Obviamente cuando me di vuelta el pibe ya no estaba más, así que... Y encima le había dicho que no, al menos hubiese tomado algo. Así que tengo eso de eso que se vivía antes, que ahora ni ahí, porque ahora, imagínate si un pibe, un adolescente va a ir al boliche donde trabaja el padre o la madre. Ya de por sí ni va a ir. No va a ser tan kamikaze como yo. Pero bueno, en mi época eran cosas normales o que pasaban. ¿Eh? Aún así, uno podía elegir, porque en mi familia siempre hubo mucha libertad en ir y elegir, hacerlo igual o no. A mí se me decía no trabajé y trabajé. No solo trabajaba, sino que había en el canal local un programa tipo Pasión de Sábado, pero imagínense de un pueblo. Lo que eran los músicos, lo que era el programa, ¿no? Una pedorrada, digámosle. Bueno, yo trabajaba ahí, era la secretaria que pasaba los chivos de los comercios de la ciudad. Así que miren si eso no era ir totalmente en contra de la formalidad, escuela secundaria católica, con el uniforme hasta las rodillas, papá policía, y de golpe era la que salía en la tele los sábados, en repasión de sábado, pero de local, pasando los chivos. A mí no me pagaban en plata, porque era chica, no me podían pagar en plata, pero me daban un vale para una de las tiendas, viste, era red de canje, como se diría ahora, para que me den ropa, para que yo me pueda elegir y comprar por ese valor la ropa que yo quisiera. Así que yo rechocha. Todos los fines salía con algo nuevo, trabajaba la semana y con ese bonito que me daban me compraba algo de ropita para salir al finde. Así que para mí estaba genial. Yo hoy le planteo a mi hijo que ya tiene 17, va a cumplir este mes, le planteo esto y esa realidad y de salir a trabajar y a él le parece terrible. No sé, yo le decía, es la generación de la vaca da la leche, ¿viste? A ellos les cuesta pensar en esto de ya estás preparado, ya puedes salir a ver el mundo, buscar un trabajito, un oficio, empezar a hacer provecho del sacrificio del estudio, porque yo siempre digo el sacrificio del estudio es ello. Nosotros tenemos la parte fácil y cómoda, porque en realidad lo que van y estudian y ponen el cuerpo son ellos. Bueno, vamos a lo que sigue, a la personalidad, dinámica familiar y medio social. Acá todo se mezcla. Y vamos a tener por un lado esta personalidad que se va a ir armando de acuerdo a los valores, a la responsabilidad, los objetivos que vamos teniendo. La tolerancia a la frustración cuando estos objetivos no se cumplen o no se dan. Y todo esto va a ir armando y conformando la personalidad. Se habla muchas veces que la personalidad y la identidad se desarrolla en la adolescencia. Lo que va a plantear esto es que no, que la personalidad se va a ir formando a lo largo de nuestras vidas, que va a ir cambiando y se va a ir adaptándose de acuerdo a estas cosas. En un año, ¿quién no le ha pasado que hay meses o días que tiene la autoestima por allá arriba y se siente súper motivado y súper bien y de golpe no, eso no pasa. Y cambia todo, la personalidad ya de uno no es lo mismo. Nunca le han dicho esto de que qué te pasó hoy o por qué cambiaste tanto. Bueno, esas son las evidencias de que la personalidad en realidad siempre está en continuo desarrollo. Y en esta etapa, sobre todo, en donde se mezcla lo personal, la familia y el medio social, también va a repercutir esto en la personalidad de cada uno.
¿Qué pasa cuando se dice que la llamada finaliza en 2 minutos? Después nos unimos Ah, con el mismo ahora, enlace. bueno, vamos a cortar ahora y les mando otro enlace porque este ya no va a servir. Cortamos, les armo uno y se los mando a WhatsApp. Se los mando al Bueno, grupo, así vuelven a unir. Sí, porque estábamos hablando hoy justo de eso, que ya no nos permite Meet llamadas libres, entonces a la hora se corta. ah, ¿Ya avisó que se cortaba? Porque a mí no me figura. finalizará, a mí me aparece Ah, en acá un está el minuto. reloj, sí. Sí. En menos de un Sí, a mí minuto. también. Listo. Cortamos entonces y ahí les mando el link para seguir. Bueno, Volvimos. Sí. ¿Qué me falta? Hilda. Se la complicamos a Hilda, me parece. Éramos 9 en la primera parte. Sí, estaba, hasta recién estaba. Bueno, retomamos y si no después la agregamos.
Bueno, etapa de replanteo, de definiciones, de decisiones. Son estas decisiones que vamos a tomar y que van a repercutir o que vamos a sentir que va a repercutir a lo largo de la vida. Por lo cual es una etapa en donde tenemos que desarrollar nuestra capacidad de tolerancia a la frustración, porque no siempre todo va a salir como esperábamos, y lograr esta motivación interior que nos permita seguir adelante. Son ambas herramientas de la mano, la motivación y por otro lado la tolerancia a la frustración. No sirve que tengamos una y no tengamos la otra. Es una etapa de sociabilización en donde vamos a dejar de ser espectadores de esa sociedad para empezar a ser protagonistas, para empezar a ser parte. Ya los roles sociales que se asumen son otros y implican otra responsabilidad. Ya no somos solamente los jóvenes de la ciudad, sino somos los adultos. Responsabilidad jurídica, legal, la responsabilidad de ayudar a un otro, ya ayudar a otro en un montón de aspectos en la sociedad ya es una obligación, ya no es si quiero o si puedo. Entonces se asume esto como un gran cambio. Por otro lado, esto tan cuestionado, hablando de lo social y de pertenecer, y aparece una crisis o una importancia muy importante con respecto a la imagen corporal. Acá muchas veces se cree que esto pasa solo en la adolescencia con respecto a los hábitos alimenticios, los problemas con adicciones, y en realidad hoy vemos mucho de esto que también se dan en la adultez, que están tan preocupados por el cuerpo que muchas veces aparecen malos hábitos de alimentación, o se le da mucho hincapié al deporte pero sin cuidado médico. Aparecen las 150 pastillas, que la de las uñas, la del pelo, la multivitamínica para que puedas hacer 250 cosas a la vez. Las pastillas para adelgazar y cuidarte, el chicle para que no te dé hambre, la pastilla que disuelve la grasa. Todas estas cosas que no aparecen porque sí. Aparecen porque hay alguien que las necesita y alguien que las vende porque sabe que hay alguien que las va a comprar. Si no, estos productos no salen. Entonces, fíjense cuánta importancia se le da en esta etapa a la imagen corporal. Y que ya no es un tema solo femenino, y que también es un tema masculino, porque los hombres también a esta edad le dan mucha bola a esto y se van al gimnasio. Y ahora aparece en un supermercado la tintura de hombre. Antes era como algo que no sabías ni cómo había. Hoy aparece en el super, en la góndola, la tintura para hombres. Antes un hombre no iba a teñirse, y si lo hacía no iba a admitir que lo hacía ni de casualidad. Ahora lo estético está como muy de moda y muy necesario, y se ve mucho, ya no solo en la adolescencia, sino que se sostiene en esta etapa, o a veces se intensifica incluso. ¿O no? ¿O solo a mí me pasa? Hoy no quieren participar, yo que quería que hablen más. También va a estar, para favorecer este desarrollo humano personal, la familia. Y acá aparecen las nuevas configuraciones de familia, porque antes, bueno, había una, después habían dos, después habían tres, ahora hay un montón de configuraciones familiares que van a hacer que uno pueda tener este desarrollo humano y tener su familia, pero sin importar las formas o con quién. Hay algunos que eligen tener hijos pero solos, sin madres, o algunos sin padre. Yo sin tiempo para hacer un trabajo de adopción
vi uno de un video que me llamó muchísimo la atención, un hombre grande que vivía en la isla y adoptó a 2 adolescentes varones. Y me llamaba mucho la atención porque yo decía, ay, un hombre solo adoptando y a 2 y adolescente, como que me parecía un montón. Porque uno también se va adaptando a estos cambios y a estas nuevas formas de pensar y hacer familia. No porque tuviera algo malo que un hombre adopte 2, sino que uno le parecía un montón. Es como que yo digo, ay, yo soy madre de edad y a veces digo, no puedo. Me imaginaba ese. Y los tengo espaciados, ¿viste? Voy etapa por etapas. Entonces yo decía, de 1 a 2 adolescentes. ¡Wow! Bueno, esto va a tener que ver con estas nuevas configuraciones familiares. Con las mujeres pasa lo mismo. Hay un montón de mujeres que deciden ser madres solteras y tienen hijos, ya sea por inseminación artificial o adoptando o vientres alquilados. Ya no necesariamente se tiene que tener a un otro para armar pareja o armar familia. Antes era mal visto, si alguien llegaba a quedar embarazada y no tenía pareja, más vale escondete. Yo tengo compañeras que han terminado el secundario junto conmigo y era así, si no tenían pareja no se podía mostrar, no era algo que estuviera bueno. Esto, bueno, fue cambiando, por suerte. Y también esto de ir cambiando estas miradas abrieron a esto, a nuevas configuraciones de familia y entender que el desarrollo y familia se puede dar, pero de distintas maneras. Y por otro lado, importante que se da en esta etapa es vocación y trabajo y elección profesional. Y acá empieza estos cuestionamientos entre la vocación, el salario, qué me motiva, qué me da estabilidad. Yo preguntaría, ¿de qué trabajan? Y si es vocación, y si sintieron que se replantearon en algún momento, sea al comienzo de elegir la vocación o en algún momento, estas 4 cosas. Yo en lo personal nunca trabajé de algo que eligiera trabajar, siempre trabajé como por la necesidad de sostener la familia monoparental, éramos con mi hijo. Y cuando era chica trabajaba, pero solamente para sustentar los estudios, si bien mi mamá me bancaba, yo quería como la plata para salir aparte o darme otros gustos, pero actualmente no estoy bajo relación de dependencia y quisiera no volver nunca más también a trabajar bajo relación de dependencia, pero sí, no, me ha pasado de no poder elegirlo. O sea, trabajar de lo que me ofrezcan, de lo que hubiese, de lo que conseguía y que me paguen un salario ya. Y nunca fueron salarios muy buenos. ¿El resto de las compañeras? Yo tuve varios trabajos. Con el primer trabajo que fue de niñera, que cuidé a 2 de mis sobrinos, me pagué el estudio de turismo. Trabajé en turismo, después dejé y tuve, bueno, varios trabajos que fue justamente porque necesitaba el dinero. Y bueno, ahora mi vocación o mis ganas de estudiar, de trabajar es como acompañante terapéutico, que es lo que acabo de terminar, ahora de grande, lo digo, ¿no? Bueno, de todas maneras empecé de nuevo a trabajar en turismo, estoy organizando viajes y también me está gustando mucho porque también parte de mí tiene mucha vocación en eso, ¿no? El de los viajes. Así que, pero bueno, recién ahora con mis 50 años me encuentro que estoy trabajando de lo que me gusta. También hago tejidos al crochet, que no vendo mucho, pero que también me gusta.
Así que puedo decir que estoy en etapa de plenitud en cuanto a que estoy trabajando de lo que quiero. Me falta acompañante terapéutico, pero bueno, estaría cubierta cuando consiga ir. ¿Alguien más que se anime a contar? Acá tenemos como la cara y la contracara. Andrea que puede ir trabajando de las cosas que le gustan y de las cuales se fue formando. Y Vale que por ahí a veces sí y a veces no. Y a veces, viste, lo que te toca, la suerte es loca. Muchas veces pasa esto de que eh, podés elegir una vocación y bueno, o no conseguís trabajo de esto, o conseguís pero es poca plata, entonces capaz que mucho no te sirve, pero bueno, es también ir adaptándose. Yo siempre pienso en las personas que han hecho carreras largas universitarias y que después se dieron cuenta que no era su vocación. En psicología social tenemos el caso de Alfredo Moffat, que hizo arquitectura, que son no sé cuántos años, una vida para mí, y después dijo, no, más vale voy a ser psicólogo social. Famosos, miles. A mí una que me encanta es el narigón Diego Pieretti, que es psicólogo y pasó de ser psicólogo y dejar la psicología, con lo que implica una carrera de psicología, recibirse, para ser actor. Voy a decir, wow. Yo siempre fui de las que dije, no, carreras largas no, porque no tengo tiempo, como que se me hace que yo no puedo hacer plan así a tan largo plazo. Entonces yo una carrera de 5 años no, y siempre lo fui postergando. Ahora me la pasé toda la vida estudiando porque si no hago una cosa hago la otra y llevo 2 carreras universitarias, 3, 4, no sé cuántas ya. Pero bueno, viste esas lecciones de quizás estar perdido en esto, de no encontrar eso de que, uy, la vocación, el tiempo, lo que me va a llevar en plata, si me motiva o no la carrera, hace que también vayamos eligiendo y volviendo a elegir sobre la marcha. No todo es tan lineal como parece, ¿no? Esto va mutando. Y por último, tema de identidad. La identidad es como la personalidad. Los psicólogos dicen que la identidad se forma en la adolescencia. Porque en esto de transgredir y hacer lo que yo quiero y no lo que me dicen mis padres, es como que se logra una síntesis entre varias. Entonces, si tu papá te dice, bueno, no hagas esto porque estás mal y vos vas y lo haces igual, ahí encontrás vos en realidad si te gusta o no te gusta, si estaba bien o estaba mal, pero como que necesitas la experiencia propia. Y que esta experiencia propia es lo que te va a ir armando a vos tu identidad. Y es como que llegás a la adultez y ya está la identidad. Y esta teoría replantea que no, que así como la personalidad se va a ir adaptando a las distintas situaciones, la identidad también va a ser algo, un proceso por un tiempo indefinido en donde uno puede ir cambiando, porque el mundo de uno cambia. Hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra. Hoy nos vinculamos con esta persona, mañana no está y ya somos otro, porque tenemos que enfrentar una crisis, un duelo. Entonces nunca terminamos siendo los mismos todo el tiempo. Vamos cambiando. Y si bien hay una parte de la identidad que es como una esencia que no va a cambiar en nosotros, también hay mucha otra que sí, que se va a ir adaptando y que va a ir cambiando. ¿O no? Que salte alguien y me diga, no. Bueno, y hasta acá llegamos con la adultez media.
Es el típico de la meme, viste, que ay, me dijeron que cuando iba a crecer iba a ser todo más fácil, más lindo, y al final, no estaba tan bueno. Como dijiste al principio, ¿no? Cuando ya pasando los años te haces más grande porque me gustaría ser chica. Tenía menos responsabilidad, dormía hasta tarde, dormía a las 7. Tenía que pensar en trabajar, en mantener a nadie. Pensar en un futuro, en qué iba a trabajar, qué iba a estudiar. Es como una ironía, ¿no? Llegamos después de esta a la mitad de la vida, nos replanteamos todo lo que no hicimos, nos queremos matar y entramos en otra crisis. Y después los pibes se van, entonces entras en crisis, la crisis del nido vacío. Entonces vos decís, ¿y en qué momento vivo? Me doy vuelta, ya está, ya estoy vieja, ya. Pero bueno, este es como hacer no es que no hay nada positivo ni nada lindo en estas etapas, sino que es como hacer un hincapié en lo que puede fallar, porque ahí es donde nosotros vamos a actuar. ¿Se entiende? Entonces, en lo personal, si nos miramos con los ojos de persona, vamos a decir, uy, qué cagada, está todo mal. Ahora, si lo miramos como profesionales y encontramos ahí ese vacío que se genera, o ese conflicto, es ahí donde tenemos el laburo nosotros asegurado. Entonces, esto que parece tan negativo y tan feo, está enfocado así porque justamente de esa manera es donde vamos a nosotros mirarlo con ojos de profesionales, que es lo que nos conviene. Si nosotros como profesionales miramos todo lo lindo, no vamos a conseguir laburo nunca. Entonces tenemos que mirar de cada etapa y de cada situación el vacío en donde nosotros podríamos trabajar. Entonces, bueno, ¿qué haríamos con los adultos? Ya vimos los niños, ya vimos los adolescentes. ¿Qué haríamos con adultos que están en esta etapa de asumir responsabilidad, de no saber qué quiere trabajar, de qué quiere hacer, qué quiere estudiar? Si conseguir pareja no, hijos sí. Entonces, tarea para el hogar. Pensar en esta semana entonces, ¿cuáles serían las problemáticas que se despiertan en esta etapa? Y en las cuales nosotros deberíamos trabajar. ¿O qué abordaje se le ocurriría? O si tuvieran que pensar en, bueno, voy a hacer una charla con personas de esta edad. ¿Qué charla de qué harían? ¿O para prevenir qué o para trabajar qué? Tienen toda la semana para pensarlo. La dejé muda, ¿eh? Qué bárbaro. Y tal cual, nos dejaste mucha tarea, no, mucho pensar. ¿Y saben por qué va a costar más? Porque es la que Sí. más nos atraviesa, porque estamos ahí, entonces es como que, ¿y yo? ¿Y qué pasó acá? Entonces, esta y la próxima, que son las dos etapas en donde nos vamos a sentir más atravesados porque es las que tenemos más cerca, son las que más nos van a costar pensar. En donde nos va a ser fácil ver esto negativo, no nos va a ser fácil hablarlo porque nos exponemos con nuestro sentir y tampoco nos va a ser fácil pensar qué problemas surgen. ¿Qué problema? Piénsenlo en una hora, 2 segundos. ¿Qué problemas surgen a esta edad y qué problemáticas podemos encontrar en adultos? En donde podríamos trabajar el día de mañana. Pensemos en la problemática, no en cómo. Yo creo que a mí en lo personal la problemática en este momento es no conseguir una pareja. Hacemos una app de cita, ¿no? Creo que una crisis existencial. Piensa en problemáticas sociales que pasan con personas de esta edad. Hablamos en adolescente esto de la droga, la violencia, el suicidio. Ahora, ¿y el adulto cómo hace ante esta crisis? ¿Qué? ¿Está a salvo? Le cuesta mucho más insertarse en la sociedad porque cada vez lo expulsan más. Entonces Viejo. podría ser una problemática de deserción o exclusión o discriminación. Inclusión, discriminación, sí, porque ya te consideran viejo. Ya con 50 te consideran viejo.
así nomás. Mm. Y recién tenés 50 en mi caso, y a mí me duele eso. Porque también me siento que ya llegué a los 50 y también duele. Duele para adentro y duele por el afuera, por cómo reaccionan, por cómo te tratan. Conseguir trabajo a esta edad, olvídate. Si te Es que mandas ya sola, todos sí, pero entramos en esa etapa en donde eso cuesta. A ver, yo hago ese planteo muchas veces enojada, digo, ay, ni 40 tengo y es terrible conseguir laburo y abrir puertas nuevas y abrir proyectos diferentes. Entonces, yo hoy por hoy tengo laburo, trabajo de lo que me gusta y más que agradecida, pero no siempre me fue así de fácil, no y siempre no, no, pude elegir tampoco. no, y aparte en lo que estás vos vas a tener trabajo siempre, pero hay gente que está preparada solamente para una sola cosa, que no es esto, lo psicología, lo social, que siempre va a necesitar, siempre vas a necesitar, vas a tener a quien ayudar, siempre va a haber alguien que necesite ayuda, pero hay personas que quedan totalmente alejadas de todo esto. Más con el tema de la cibernética, la computación y todo, que va todo tan aceleradamente que yo misma me siento excluida. Hay cosas que no las puedo hacer y no agarro, me pego en bola y me siento mal. Bueno, entonces un tema para pensar sería eso, la deserción o la exclusión de esta etapa. ¿Cómo Sí, podríamos trabajar? Para empezar la semana, ¿cómo se les ocurriría, no sé, hacer un taller o pueden hacer una publicidad o Acá, una serie de preguntas o... acá, por ejemplo, está el patio de los abuelos que se juntan y hacen recreación, crochet, juegos, truco y demás. También lo que Bien, salió ahora mucho que lo están trabajando desde Nación son los viajes a largas distancias que hacen con todo pago, entonces como para también darle la oportunidad al adulto de que pueda conocer otros lugares, porque hay veces que se pasan la vida trabajando y obviamente el dinero que ingresan no le da para viajar, y menos una jubilación. y no. Entonces, por lo menos acá se ve que muchos pueden viajar a Córdoba, a Chapadmalal, todo eso lo solventa Nación. Y en cuanto a, me refiero a la edad de los 20 en adelante, lo que se ve mucho es la desocupación laboral, lo que cuesta reinsertarse a un trabajo, porque es como que, bueno, los chicos que por ahí eligen una carrera, a su vez necesitan, hoy en día necesitan sí o sí solventar esa carrera. Entonces se ponen en la búsqueda de trabajo, pero a su vez es re difícil reinsertarse a lo laboral, porque es todo nuevo. Es como animarse a algo nuevo, entonces como que tampoco querés depender de tus papás, pero a su vez tenés esa etapa que es muy difícil. O por lo menos acá, muchos chicos se han ido a otro lado por el tema de eso. No consiguen trabajo. Y si consiguen es todo el día, y ellos necesitan mediodía por el tema de los estudios y demás. Eso se nota muchísimo, esa etapa, y no sé si ven cuando larga, a veces larga Nación, las colas que hay de chicos de 20 y algo en adelante buscando su laburo, pero la mayoría también busca un futuro, que es su estudio. Entonces como que pasa que el que no quiere estudiar es difícil conseguir un trabajo, también porque no tienen estudio. Entonces como que se ve mucho ese desfasaje de qué voy a hacer, qué oportunidades tengo, y menos si no terminan en el secundario. Eso es peor. Entonces se nota mucho en el adulto como el que qué hago ahora, porque ya ve como que se limita a muchas cosas, y a su vez en los 20 y algo que empezamos esa etapa de la independencia que cuesta tanto hoy en día. Entonces esas son las etapas que yo por ahí los veo más difíciles. Y yo creo que hay como cierto vacío, ¿no? Porque si vos decís, bueno, no pueden estudiar o no pueden tener una profesión, y vos decís, bueno, sí, hay un montón de lugares donde permiten estudios accesibles o carreras cortas de oficio. Pero, ¿qué pasa?
20 a 30. Ahora el de arriba de 30 queda como sapo de otro pozo ahí. Entonces, si bien a veces la apertura son, y si tenés más de 30 podés ir, pero pensemos en cómo se va a sentir ese de 30 a 40 años que recién va a ir a aprender a estudiar un curso gratuito para ser, no sé, panadero, no sé qué. Pero una carrera y una formación y una vocación a esa edad, si no tuviste la oportunidad de hacerla antes, es muy difícil, si no tenés un buen trabajo, decir, bueno, la arranco ahora. Es todo un sacrificio y es cierto, hay una exclusión muy grande. Y no hay demasiadas políticas de Estado, porque es como que se encarga del adolescente, que si no terminó la secundaria en la adolescencia, a partir de los 18 lo haga aunque sea la nocturna. Y después se encargan de los viejos. Pero, ¿qué pasa con lo que estamos en el medio? Ahí hay una falla muy importante en el sistema. Hay como un quiebre, como algo que quedó raro. Entonces, a mí me parece re súper importante ver qué pasa ahí. Porque en esa crisis también se suicidan. Porque en esa crisis también quedan excluidos y discriminados. Porque en esas crisis también terminan en las drogas, en el alcohol o distintas otras drogas, por no poder cumplir con este rol social que deberían. A veces las crisis depresivas o los brotes psicóticos aparecen en esta edad, porque es justamente una edad de mucha presión en donde tenés que ser algo o ser alguien, como nos decían antes, y si quedás afuera no sos nada, literal. Eso es lo que siente alguien que se deprime, alguien que realmente no puede seguir, no puede avanzar. Entonces estaría bueno esto, pensar en estas problemáticas que dispara esta situación y pensar en eso. Charla para la semana que viene cuando arrancamos, o si quieren ir hablándolo en la semana, lo tiran al grupo, es qué taller de qué se le ocurriría, o hacer una charla de algo. Busquen info a ver qué se les ocurre, o averigüen qué cosas sí hay. Entonces podemos ver por un lado experiencia de cosas que sí se están haciendo, que a lo mejor no estamos informados, sea en Argentina o sea en algún otro lugar, o qué se les ocurriría a ustedes hacer. Esa va a ser la tarea semanal. Bueno, bárbara. Por ejemplo, acá lo que se hace es de la oficina de trabajo, que no me sale, de empleo, es dar charlas, cómo armar un currículum, cómo presentarse a un trabajo, te enseñan qué cosas remarcar, qué es importante, más allá de la presencia, para que cuando llegue la hora por ahí de la entrevista laboral estés más predispuesto a eso, o no estés tan nervioso o demás, que las dan esas charlas. Pero bueno, vamos a lo mismo, se enfocan siempre en esa, más en preparar a los adolescentes, pero nos queda esa franja de los 20 a los 30 que queda de nuevo ese bache, porque muy pocas veces se ve que vayan a dar charlas, qué sé yo, por ejemplo, que vayan a donde dan cursos, por ejemplo, de electricidad. Pero a su vez tenés que tener la carta de presentación a la hora de hacerte, qué sé yo, el marketing, de cómo vender vos tu trabajo. Y eso, por ejemplo, falta, porque vos tenés que salir a laburar y sí, te dan los cursos y demás, pero como que falta una vuelta de tuerca en ese sentido, para los chicos de 20 a 30. O sea, que hay cosas, pero a la vez es como que siempre se enfocan en esa edad. Bueno. Yo participé de esos talleres, que son de la municipalidad, y hay gente de todas las edades. Y por ahí le ponen un poco más de énfasis a los pequeños, a los jóvenes después o sea, esto de la adultez temprana, pero es para todos. Y de hecho, o sea, se hace en la página, por lo menos de San Miguel, lanzan muchos virtuales y si no presenciales en la municipalidad. Y por ejemplo también ayudan al emprendedor a venderse.
a utilizar las redes, a saber cómo presentar, cómo vender. Eso acá sí se hace. Está bueno. Ujú. Bueno, rejuntanos info para compartir la semana que viene, para saber eso. Qué cosas se hacen y qué cosas se nos ocurrirían que no se hacen o que podríamos hacer. O en esta diversidad que tenemos, que estamos todas bastante desparramadas, encontrar eso. Vos decís, bueno, en San Miguel se hace, acá en Zárate no conozco que se haga. Entonces nos permite esta diversidad ya entre nosotras ver qué cosas sí y qué cosas no. ¿Eh? Y si se animan y tienen tiempo, investigan a ver en otros lados qué se hace o qué se les ocurre. Bueno, Bueno, muchacha, vamos a dejar por hoy hasta aquí. Las dejo pensando como corresponde. muy bien. Nos vemos la Muchas semana que gracias. viene. Que tengan lindo fin de y linda semana. Gracias, Juli. Un besito. Igualmente, gracias. Nos vemos. Besito. Nos vemos.